en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal? Aquí estamos este día lunes en Hágase la Luz. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú, Danilo, qué tal? Acá en el matinal de la energía, como le dicen. El matinal. Aquí estamos a las 10 de la mañana al pie del cañón y tenemos vamos a hacer lo mismo de la semana pasada, José. Tenemos una súper importante invitada, Daniela González. En general nosotros hacemos una editorial, pero nuestros auditores, sinceremos esto, A nadie le interesa escucharnos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo con eso? Mentira. Exacto. Aquí nosotros somos actores secundarios y tenemos, insisto, una muy importante invitada, Daniela González, directora de la consultora Domo Legal, pero que con una vasta experiencia en servicios públicos y también en el ámbito privado. Vamos a ir con una canción de un grupo que ella nos pide, es Def Leppard, la canción se llama Animal, y volvemos en unos minutos más conversando con Daniela. José, que el público nos espere. Vemos a la vuelta. Un par de minutos. Sí. Espérense ahí, nos vemos. Show. Chao. Bueno, y aquí estamos, como les comentábamos recién hace algunos minutos, con nuestra invitada de este día lunes. Ahí está, la pueden ver, Daniela González. ¿Cómo estás, Daniela? Hola Danilo, hola José. Hola, Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal tanto Muy tiempo? Gracias a ustedes, gracias por invitarme. Qué gusto verte. Hace rato que no nos veíamos por Zoom. Bueno, ahora estamos por Zoom de nuevo, pero bueno, como de conversar más que en las reuniones que de repente uno se topa por ahí, o seminarios que hemos estado compartiendo. Tanto Zoom sin verte. Exacto. Oye, a nuestros auditores les vamos a contar un poco quién es Daniela González, antes de partir con nuestra conversación. Daniela es abogada de la Universidad de Chile y también tiene un diplomado en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y también un máster en regulación en la London School of Economics, en Londres, Inglaterra. Eso fue el 2009, sí, ahí podemos entrar en detalle mientras conversamos. Daniela, tú has tenido una larga trayectoria en el sector público y también en el sector privado. Fue jefa de gabinete en la Comisión Nacional de Energía cuando Rodrigo Iglesias era el secretario ejecutivo de la comisión, y también en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Un paso muy importante que también vamos a conversar fue gerenta legal del Coordinador Eléctrico Nacional, y en la historia previa, cuando existía el SEDECSINC, fue también asesora legal de ese mismo organismo, entre otros cargos que ha tenido durante toda su larga trayectoria. Hoy eres socia directora de la consultora Domo Legal, la cual está especializada en temas regulatorios, especialmente del sector eléctrico. Daniela, otra vez, muy bienvenida a este humilde espacio de comentarismo o de comentarios del sector eléctrico. De opinología. Oye, Daniela, partir preguntándote rápidamente y agradeciéndote nuevamente por estar acá con nosotros, aprovechando también tu trabajo, porque has estado en dos áreas, no solo en energía, también has estado en telecomunicaciones. Y ahí quizás nosotros tenemos algún conocimiento, pero sería interesante a partir de tu experiencia directamente en Teleco, por ejemplo, que muchas veces el desarrollo de infraestructura energética podría servir de base o viceversa para telecomunicaciones, o de repente en obras públicas se pueden hacer sinergias o pueden existir sinergias que se podrían aprovechar quizás de mejor forma como que lo hacemos hoy. Y alguna vez estuvo hablando de un proyecto que iba a poner fibra óptica y que se iban a usar las redes de transmisión. Lo mismo, por ejemplo, las antenas de 5G se pueden ocupar postes o otro tipo de infraestructura. Tú que conoces muy bien la regulación de esos sectores, ¿crees que hay alguna forma de que nosotros podamos mejorar eso y no que se vean como cosas o entes aisladas? ¿Hay alguna forma en que hay espacios que no han sido aprovechados por la regulación? ¿Cómo podríamos como país mejorar esa infraestructura? Mira, definitivamente creo que hay un enorme espacio para la regulación de buscar un modelo que permita aprovechar de forma más eficiente, buscando un óptimo social, la infraestructura pública y también la infraestructura de redes. A mí me correspondió, estando en la Subtel, tramitar la ley de soporte de antenas,
Y a propósito de esa discusión, nosotros nos planteamos mucho la necesidad de impulsar un operador neutro de infraestructura, al menos en el sector de telecomunicaciones, porque ya se veía que en realidad el futuro de las telecomunicaciones estaba en los servicios y no en infraestructura, y eso ha pasado efectivamente en telecomunicaciones, en que las empresas se han ido desprendiendo de su infraestructura, al menos del soporte de antenas, y ahí se estableció un mecanismo de compartición de infraestructura. En el sector eléctrico, bueno, no existen unos incentivos dentro del mismo sector, pero ciertamente que lo que más echa de menos es una mirada multisectorial que permita, ¿no es cierto?, mejorar y aprovechar la intervención de los territorios que son cada vez más complicados, ¿no es cierto?, y la infraestructura. O sea, un ejemplo claro son las líneas de transmisión, que todas tienen, por ejemplo, un cable de guardia donde se incorpora fibra óptica, y entonces ahí hay una enorme cantidad de infraestructura de telecomunicaciones que, dada además las obligaciones que tienen o las restricciones que tienen las empresas transmisoras nacionales de desarrollar otras actividades económicas, no pueden ser aprovechadas o no pueden ser aprovechadas muy transparentemente. Entonces yo creo que efectivamente falta una mirada, y los incentivos yo no los veo en las regulaciones sectoriales por la forma en que se tarifica, ¿no es cierto? Hay poco incentivo a aprovechar las economías de ámbito y la compartición de infraestructura. Algo se discutió, ¿no es cierto?, a propósito de un caso que me tocó ver en el coordinador, y ya estábamos cuando una empresa solicitó acceso abierto a las instalaciones de fibra óptica de otra empresa transmisora. Esta era una discusión entre dos empresas transmisoras nacionales, y el coordinador en ese momento tuvo la postura de que existía régimen de acceso abierto respecto de esa infraestructura, y la Comisión Nacional de Energía en su minuto dijo que iba a regular esta materia, ¿no? que quizás hacía falta establecer una regulación expresa, pero inmediatamente surge el temor, ¿no es cierto?, de cuánto de esa economía de ámbito me puede afectar la tarificación de mis instalaciones. Entonces, la única forma de hacerlo, creo yo, es una mirada multisectorial, lo que es va muy en contrapunto de la forma en que se generan las políticas públicas en Chile, que es básicamente sectorial. Entonces, creo que nosotros como país estamos desaprovechando una oportunidad de hacer un análisis en serio, y que le correspondería a los organismos que hoy día ven más transversalmente las políticas públicas, como algunos departamentos o algunas instancias que tiene la SECPRES o la DIPRES, pero ciertamente ahí hay que ir generando masa crítica para ver si existe una opción a nivel, por ejemplo, de ductos en las zonas urbanas, generar operadores neutros de infraestructura u otros mecanismos para aprovechar que en las obras públicas, ¿no es cierto?, también se instale este tipo de infraestructura. Como algunos ejemplos para que los que nos escuchan los tengan en cuenta de estos casos. Por ejemplo, lo mencionó José, y también tú lo mencionaste recién por obras públicas, el puente del canal de Chacao. Era muy fácil, en vez de construir en la línea que cruce el canal, tirar cables por debajo del puente, no pasaba nada, era un peso adicional que yo creo que no va a poner en riesgo la estructura, mínimo, pero obras públicas y energía en ese momento no se pusieron de acuerdo, y básicamente va a haber dos infraestructuras, la línea, el puente, y no se aprovecha el espacio. Hay dos cosas o dos desafíos tecnológicos súper importantes. ¿Vamos a hacer más demandante de energía? Sí. ¿Necesitamos muchas más telecomunicaciones? Absolutamente. Mucho más rápido la forma y el mecanismo de comunicación que necesitamos. Y las redes están tiradas, los postes de distribución, que incluso en algunos sectores que no son llamativos para empresas de telecomunicaciones no llegan. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa infraestructura no solamente como el típico apoyo en poste, sino como un desarrollo único? A lo mejor, no sé, ideas por tirar, de que la distribuidora sea una prestadora de servicios de
como de transmisión, se podría decir, de datos, donde las telecomunicadoras solamente ocupen esto como fibra oscura, que se llama, y ellas la iluminen. Pero bueno, es un desafío súper importante para no duplicar y ocupar infraestructura esencial para el desarrollo de estos dos monstruos que son las telecomunicaciones y la energía. Daniela, yendo un poco al área energía, tú fuiste jefa de gabinete de la Comisión Nacional de Energía entre puede haber sido el 2006 y el 2010, más o menos. Sí, 2009, hasta finales del 2009. A ver, sí. al final del 2009. Donde tuve la suerte de trabajar contigo ahí en la CNE. Y ese fue un periodo bien complejo. Lo conversamos el otro día con Rodrigo Iglesias, que era el secretario ejecutivo que estaba ahí, donde vivimos sequía, racionamiento, se nos corta la llave del gas natural proveniente de Argentina. Entonces, en tu rol de jefa de gabinete, ¿cuál fue la impresión de cómo de los desafíos del sector eléctrico? Sí que fue un periodo muy duro, más o menos cómo lo viviste. Y también de este paso dentro de la Comisión Nacional de Energía, que anécdotas hay muchas, y a lo mejor tenía alguna historia entretenida que nos podáis contar de ese tiempo. Mira, sí, efectivamente fue un periodo complicado, difícil. Gestionar la entrega de gas, aunque sea una molécula, significa bastante esfuerzo político de parte de las autoridades, ¿no es cierto? Primero, bueno, Rodrigo, de todas maneras, Karen y después Marcelo Tocman. Pero la impresión que a mí me deja de ese periodo, ¿no es cierto?, que Rodrigo relató muy bien en un programa anterior, es que el decreto de racionamiento preventivo, que fue una lección aprendida de una situación anterior, ¿no es cierto?, efectivamente generó buenas herramientas para manejar o gestionar esa situación de estrechez que teníamos en ese momento, pero fue el punto de partida simplemente. O sea, la autoridad hizo mucho más que dictar un decreto de racionamiento, tomó una actitud bastante activa respecto del control del stock de combustible, por ejemplo, o de la logística del combustible. A mí me correspondía efectivamente servir algunas veces de enlace cuando existían problemas de suministro, de logística del combustible, y me podían llamar un domingo, no sé, a las 7 de la mañana para decirme, mira, no se ha podido descargar carbón, o no pueden pasar los camiones de diésel, o me faltan choferes para los camiones. Entonces nosotros estábamos metidos en el detalle de la gestión de esta situación de estrechez. También se hizo mucho por preparar. Uno nunca quiere que exista racionamiento, pero si es que lo va a haber, lo responsable es preparar de la mejor manera posible a los servicios, sobre todo los servicios esenciales, para enfrentar una situación así. Tú tienes que primero identificar cuáles son aquellos que en caso alguno podían ser cortados, y eso es lo que identificábamos como servicios esenciales. Tuvimos que efectivamente identificar uno a uno, juntarnos con todos, hacer mesas con todos los sectores, salud, telecomunicaciones, por ejemplo, y tratar de ayudarlos a superar ciertas situaciones de precariedad que había. No sé, imagínate que los hospitales no todos tenían sistemas de respaldo, y algunos tenían sistemas de respaldo, pero no se habían preocupado en años, en décadas, de hacerle mantenimiento, de comprar combustible, de miles de cosas. Entonces, es una experiencia que te dice que efectivamente la gestión de la crisis o de la eventual crisis, ¿no es cierto?, tiene que ser manejada con un fuerte nivel de proactividad, y yo espero que efectivamente en esta ocasión también eso ocurra, que nosotros tomamos en ese momento una actitud de colaboración y supervigilancia, ¿no es cierto?, que hay un poco de zanahoria y garrote, pero respecto de las empresas, ¿no es cierto?, de también colaborar en lo que fuera posible para que ellas pudieran cumplir con sus obligaciones frente al sistema. Eso es lo que recuerdo de esa época. Que es bien distinto a lo que está pasando ahora. De esto tuvimos a Juan Carlos Olmedo la semana pasada,
Y claro, o sea, su postura es más bien y me parece que la del ministerio también anda por ahí, actualmente. Es del problema de los privados, que los privados se la arreglen porque por algo se les está pagando. Y bueno, quizás a veces esa colaboración público-privada sí puede ser relevante, que es el caso que tú nos estás contando. Y de esto si te parece, pasemos a hablar también del Coordinador Eléctrico Nacional. A ti te tocó estar en los CEDEC, para la gente que nos está escuchando que no lo sabe, el Centro de Despacho Económico de Carga, que pasó después a ser un solo ente y un solo Coordinador Eléctrico Nacional, y te tocó ser parte de la organización de este coordinador desde sus inicios. O sea, tuviste cómo dos instituciones se transformaban de alguna forma en una que tenía que ser además distinta, porque tenía nuevas funciones y atribuciones. Ya han pasado varios años, desde que eso pasó, unos 5 años. ¿Cómo, mirando hacia atrás, cómo evalúas ese proceso? ¿Cómo evalúas este periodo? ¿Tú crees que fue exitoso? ¿Ha sido exitoso? ¿Crees que el coordinador efectivamente se transformó en lo que se pensó originalmente en la ley, en términos de su funcionamiento, de su gobierno corporativo y las cosas que está haciendo, y si está cumpliendo o no con ese mandato que se ideó en la ley de transmisión ya en 2016? Mira, yo puedo decir que siento que yo fui parte de la película, que muchos quizás tienen ciertas fotos, ¿no es cierto?, de la evolución desde los centros de despacho económico de carga en su forma más tradicional, esta situación intermedia que hubo con un directorio independiente dentro de los CEDEC y después el coordinador. Entonces, para mí fue una película que tenía una cierta coherencia, ¿ya? A mí me ha tocado enfrentar en distintas pegas procesos de cambios institucionales, entonces no me son muy ajenos, y por lo tanto probablemente eso me hacía tener expectativas respecto del proceso que quizás no son las que tiene todo el mundo, ¿ya? Y desde ese lugar es lo que yo les puedo comentar. O sea, siempre a mí me pareció que iba a ser un desafío enorme que tú juntaras dos organizaciones con culturas, con procesos, con miles de cosas distintas en uno. Ya eso es un desafío organizacional enorme. Para cualquier empresa que lo ha vivido, sabe que eso es un desafío enorme. Si a eso tú le sumas que esta organización además se tiene que hacer cargo de funciones nuevas y respecto de las cuales no necesariamente tenía know-how, sino que tenía que crear instancias, crear know-how, crear procesos, en un contexto además de interconexión entre el SIC y SIN, todo eso tenía que ocurrir sin que se apagara la luz. Entonces, el que eso haya ocurrido, o sea, que un día, el 31 es feriado, pero que nos hayamos ido un día 30, todos de nuestros escritorios con nuestras plaquitas que decían SEDEC-SIC o SEDEC-SIN, y hayamos llegado, ¿no es cierto?, el 2, no me acuerdo, el 3 de enero, y estaba todo nuevo, todo cambiado, todo el coordinador, qué sé yo. O sea, ya fue para mí impresionante. Y se fue haciendo, obviamente, que camino al andar se tuvo que generar una primera propuesta de estructura organizacional, que fue más bien de transición, y se tuvieron que echar a andar procesos nuevos, y todo esto en un marco de altas expectativas, ¿ya? Entonces, yo creo que fue un periodo difícil, pero que se cumplió con este rol que quizás es medio invisible y que algunos podrían pensar que es muy modesto, pero que para mí, fíjate que yo creo que fue bien sustantivo, y es echar a andar esta máquina sin ningún impacto, problema para el sistema y sobre todo para los ciudadanos. Ahora, cuando ya ha pasado tiempo, ¿no es cierto?, tú empiezas a hacer efectivamente evaluaciones respecto de los objetivos planteados y esta reforma, y obviamente que hay espacios que mejorar en la gestión del coordinador, como podría ocurrir con cualquier organización, sobre todo cuando es una organización nueva. Yo por lo menos tengo algunas observaciones que tienen que ver más con el diseño que con la gestión concreta, al margen que esa gestión concreta también pueda ser objeto de un análisis crítico, ¿no es cierto?, que nunca está de más. Pero desde el modelo
yo creo que hay algunas funciones que se le otorgaron al coordinador que prontamente se vieron que en realidad quizás no eran necesarias radicarlas ahí, como las licitaciones de las obras de ampliación, porque finalmente te saca el foco desde lo principal, con una pega que es enorme y que está sujeto también a una gran cantidad de contingencias, y eso es ahí debo confesar que mi profesión hace que vea las cosas así, ¿no es cierto? En vez de estar concentrados en lo que a ti te corresponde o lo central a nivel de riesgos, te enfrentas con un ámbito de gestión que es altamente controvertible y qué sé yo, y donde el coordinador, la verdad, yo creo, de verdad, que no aporta mucho, no aporta mucho valor. ¿Ya? Y el mayor esfuerzo del coordinador tiene que estar en mejorar los estándares, sobre todo en mercado, en los procesos vinculados a las transferencias económicas y, por cierto, en la operación del sistema. Un esfuerzo importante que se ha hecho, que ha sido paulatino, ha sido el mejoramiento de sus mecanismos, de sus plataformas de información, que han ido agilizando, dándole un poco más también de trazabilidad a lo que hace el coordinador. Y también a nivel de diseño, hay dos puntos que me gustaría resaltar. Uno es el tema de la transparencia y el accountability del coordinador. Yo creo que esta es una discusión que siempre se da respecto de las agencias independientes, ¿ya? Y es que cuando tú haces una agencia o dotas a un organismo de independencia, ¿no es cierto?, tienes que ser súper cuidadoso en el diseño de los mecanismos de control, ¿ya? Porque tiene que ver para mí, con la aplicación de un criterio democrático, ¿te fijáis? Entonces, porque tú sacas a esta organización del control del Ejecutivo, que a ti te puede gustar o no gustar, pero es electo popularmente, se lo das a personas que están ahí por sus méritos, sobre todo técnicos, y que no pueden estar absolutamente fuera del control. Y yo creo que los mecanismos de control del coordinador no quedaron del todo claros. Sobre todo, por ejemplo, en materia de transparencia, nosotros lo discutimos mucho con el Ministerio en la etapa prelegislativa. Como SEDECSINC, nosotros propusimos que el coordinador quedara sujeto a la ley de transparencia derechamente, ¿ya? Incluyendo en eso la supervisión del Consejo para la Transparencia. Sin embargo, se optó por un modelo en que, aplicándose el principio de transparencia, se le dejó sujeto a una regulación ad hoc, que está en un reglamento, que repite un poco lo mismo que está en la ley o en el reglamento de la ley de acceso a la información pública, pero que carece de un tercero que revise los estándares y los criterios de transparencia que aplica el organismo respectivo. Entonces, acá, a veces cuando uno habla de estos temas puede parecer súper ingrato y como muy inquisitivo, sobre las intenciones o la gestión concreta de una organización. Entonces dice, pero pues nosotros tenemos toda la voluntad de ser transparentes. El punto es que un diseño correcto no debe descansar en la voluntad que tenga este organismo independiente de seguir o no ciertos estándares. Tiene que, si tú estuvieses metido en los temas de transparencia, tú te fijas que cuando las cosas llegan al Consejo de la Transparencia y se discuten, ¿no es cierto?, y algunas que llegan a tribunales, se van generando criterios de aplicación, se van generando jurisprudencia, se va sofisticando la discusión. Pero cuando tú no tienes ningún estándar, ningún tercero que te pone un estándar o te problematiza cómo tú estás aplicando un criterio, entonces pasa mucho que uno puede terminar mirándose el ombligo. Entonces yo creo que como diseño eso fue insuficiente, ¿ya? Y el accountability, porque en definitiva hoy día pareciera ser que la única organización que puede o que tiene algún control sobre el coordinador es el fiscalizador, es la SEC, pero uno debiese pensar que debiese haber algunos mecanismos de control que no sean solamente desde la fiscalización, ¿ya? Contraloría, por ejemplo, ¿no? Claro, pero la Contraloría en la única vez que se le ha
convocado a pronunciarse, se declaró incompetente para conocer, al menos de la situación que en ese momento se le planteó, pero quedó la impresión de que la Contraloría no tenía mucho que hacer. Entonces, yo creo que hay cuestiones así de diseño del coordinador, también del mecanismo de nombramiento de los consejeros y del presidente, que pueden ser perfeccionados, y creo que esta crítica que hay, que es bastante generalizada respecto de la necesidad de mejorar, ¿no es cierto?, la transparencia en algunos de los procesos del coordinador y de la toma de sus decisiones, tiene que tomarse seriamente, y no necesariamente como una crítica a una gestión específica, sino que como la necesidad de reforzar algunos mecanismos que pudieran no haber quedado diseñados del todo de forma correcta. Sí, de hecho ahí hay temas, no solamente el de la accountability, probablemente son las funciones nuevas, porque el coordinador o los CDEC antiguos operaban y servían como plataforma de interacción económica entre los actores, pero entró el análisis de competencia, que es como quizá una primera barrera de alerta para que después entren los organismos que son efectivamente los que tienen que hacer esa misión, que es o la Fiscalía o el Tribunal de Defensa. Innovación, que claro, uno puede ser bien metido en eso, pero que tiene varias aristas de innovación en los procesos. Uno puede estandarizar algunas cosas y ponerle algo de tecnología, pero quizás se esperaba una innovación mucho más radical en el sentido de dar una plataforma, no solamente en la operativa interna, de la caja del coordinador, sino sistémica. Y creo que al menos siempre escuchamos más o menos que esa era la idea en el momento de la concepción de la ley. Pero siempre las expectativas yo creo que superan, y cuando tú haces un monstruo como hiciste al coordinador, o sea, con millones de funciones en realidad, o sea, la cantidad de funciones es impresionante, es difícil que todo se realice al estándar que es el objetivo de una sola vez. Yo creo que sobre todo en las nuevas organizaciones es súper importante focalizar o priorizar, por decir así, los elementos de gestión, y quizás eso ha faltado en la conversación respecto del coordinador, y eso sería parte de la accountability, ¿no es cierto? El que existiera instancia que como un tercero, porque el coordinador tiene que ser independiente, pero como un tercero diga, ¿sabe qué? Las prioridades del coordinador o los énfasis de su gestión en esta época, además, en la época que corresponda, ¿no es cierto? Pero en esta época, por ejemplo, es fundamental es la innovación. Creo que falta retroalimentación institucionalizada. Claro, pero ahí tú hablas de diseño institucional. Y hoy día, la semana pasada, mejor dicho, y te lo pregunto porque lo comentaste, creo que en un post tuyo de LinkedIn, o LinkedIn, como se supone que se dice. LinkedIn. Claro, una cosa... LinkedIn. De un cambio en la estructura del panel, del coordinador, no solamente una baja en las remuneraciones tanto de los miembros del panel, como del presidente y el consejo directivo del coordinador, porque nos podemos gastar harto rato en analizar el nivel de sueldo, si es acorde, si es va de la mano con la realidad de otros servicios públicos, de la realidad país, etc. Ahí tenemos para 5 programas, y no solamente del sector eléctrico, sino como en general, como un poco de justicia se podría decir. Pero a mí me quiero centrar, cuando tú hablas del diseño, en este punto, por ejemplo, que en la ley del 2016, cuando se le da este cariz independiente al consejo, o sea, independencia total de los consejeros, ¿ya? Pero hoy día, al menos a los consejeros distintos al presidente, este proyecto de ley que se presentó la semana anterior, saca esto, ¿ya? Deja a los consejeros que pueden tener otras actividades, no participar directamente en las empresas, pero se les baja notoriamente el sueldo, y por eso pueden hacer otras actividades que yo
más allá de la docencia, puede ser asesoría nacional e internacional, etc. En ese diseño, ¿será un paso atrás en esta búsqueda de independencia? ¿O quizás el modelo actual no respondió a esas expectativas que se tenía el 2014 y el 2015 mientras se cocinaba la ley? ¿Qué opina en torno a estas modificaciones, tanto en el panel como en el consejo directivo? Mira, mi visión general, adelanto al tiro, es que no me gusta nada el proyecto, ¿ya? No me gusta lo que yo creo que es el mindset detrás de este proyecto, porque nuevamente se pretenden generar cambios, ¿no es cierto?, en el sector, en estas instituciones del sector eléctrico, pero tomándolas muy aisladamente. Si se quiere discutir sobre la gobernanza del coordinador, ¿ya?, más allá de sus remuneraciones, entonces tengamos una discusión sobre la gobernanza del coordinador, pero no a propósito del nivel de remuneraciones. Creo que se debe cambiar la gobernanza del coordinador, porque no se revela o no se explicita la discusión que hay debajo de esto, ¿ya? En el caso del panel, claro, es más específico porque simplemente se bajan las remuneraciones. Yo no estoy en contra en que se adopte un criterio general a nivel del Estado de que las remuneraciones deban pasar por esta comisión, ¿no es cierto?, que se fijó a propósito de las remuneraciones de los parlamentarios. O sea, yo no creo, y yo en eso siempre he tenido el mismo pensamiento. A mí no me gustan las visiones hipersectorialistas. Me gustan las miradas transversales, creo que le dan un poquito de coherencia a las cosas. Entonces, no me molesta que se diga, mira, ¿sabes qué? Es necesario que en el caso de estos organismos se revise su nivel remuneracional por una comisión. Pero este proyecto de ley no hace eso, sino que mantiene el mismo concepto de dejar fijas las remuneraciones por ley, simplemente las baja. Pero no solamente hace eso, sino que, como dice Danilo, o saca la obligación de dedicación exclusiva en el caso de los consejeros, y la rebaja sustantiva de remuneraciones de los consejeros, para mí es un elemento más que me permite concluir que finalmente lo que se hace es dejar como único actor relevante dentro del coordinador es al presidente del consejo, y se debilita al consejo como órgano colegiado, precisamente porque van a estar en otras funciones. Entonces no vas a tener a 5 personas tomando las decisiones del coordinador. Entonces, a nivel de modelo, a mí me parece que es un retroceso, porque el modelo, por lo menos a ti te puede gustar o no gustar, pero tuvo un sentido, y es decir, vamos a hacer un organismo colegiado, que primero eran 7, después se bajó a 5, si se acuerdan, y precisamente se bajó a 5 porque eran de dedicación exclusiva, y se veía que era necesario como criterio de independencia, precisamente que la administración o la dirección general quedara en un organismo colegiado y no en un presidente de un consejo acompañado por 4 personas más. Entonces, en ese sentido, ¿por qué se recurre a organismos colegiados en las agencias independientes? No necesariamente, pero es un modelo bastante extendido, ¿no es cierto? Es precisamente porque se considera que eso da ciertas garantías de independencia, y yo creo que si se opta por un modelo colegiado, entonces tiene que procurarse que sea en la práctica también colegiado, ¿no es cierto? Y si tú pones incentivos para que el resto de los consejeros no esté todo lo presente en la gestión, porque va a estar haciendo otras cosas, entonces me parece que efectivamente es un retroceso. Y como decía, si vamos a conversar sobre la gobernanza y el rol del consejo, entonces discutamos eso en serio. Y a mí, por ejemplo, cuando uno analiza los modelos que hay de gobernanza de las agencias independientes,
uno ve que hay distintos, siendo algunos igualmente colegiados, hay distintos modelos de gobernanza para órganos colegiados, de dirección colegiada. Está un modelo de commission, como las agencias americanas, básicamente, y hay modelos board, como las europeas, sobre todo, o británicas. A mí me gusta más el modelo board, donde los miembros del consejo están llamados a supervisar la gestión de la institución, a fijar sus objetivos estratégicos y sus lineamientos operacionales fundamentales, a controlar el compliance del organismo. Entonces yo creo que le suman una mirada estratégica que es muy importante para una organización de este sentido. Y cuando tú tienes a los miembros del consejo en un estilo más commission, donde son parte de la gestión y de las decisiones, entonces se pierde esa independencia. Entonces, ¿cómo decirte? Hay distintos niveles de independencia, ¿no es cierto? Entonces, uno es que sea un órgano colegiado y que por lo tanto las decisiones que salgan de ahí son lo suficientemente independientes, porque habiendo varias personas se supone que hay distintas miradas, distintos intereses que se tuvieron en cuenta. Pero por otro lado, tener a un organismo colegiado ayuda a la independencia, porque ese propio organismo sirve de mecanismo de control del accionar de la organización. Claro. Cuando las funciones ejecutivas son ejercidas efectivamente por sus ejecutivos. Entonces yo creo que el diseño del coordinador dejó esto abierto, y por lo tanto se pueden presentar tantos modelos de gobernanza como entendimiento haya de sus autoridades respecto el rol que tienen que cumplir. Y yo creo que eso no debiese ser así, debiese quedar súper claramente establecido cuál es la forma en que se debe cumplir el rol, tanto del consejo como su director ejecutivo y de su organismo, y por lo tanto creo que este proyecto aporta muy poco valor a la discusión que es necesaria respecto de estas materias en el coordinador. No, la verdad es que yo no me gusta decir que algo no tiene nada de valor, pero yo creo que efectivamente no creo que vaya en la dirección correcta ni que promueva la discusión que es necesaria. No aporta al sector energético, básicamente. Se reduce a bajar un poco de renta, pero bueno. Oye, Daniela, porque... déjame dale. Una cosita que no puedo dejar de hacer la pregunta que se me ocurre. Oye, Dan, a lo mejor te pongo un aprieto, Daniela, pero así en un sí o un no, estos mismos conceptos que tú nos acabas de decir son súper aplicables a la Comisión Nacional de Energía. Y varias veces en seminarios se ha dicho que podría ser como el Banco Central, o incluso tener un consejo, un organismo colegiado en vez de una secretaría ejecutiva. Así como ¿te llama la atención esa idea? ¿No? O básicamente esta discusión debería mantenerse en el contexto del coordinador y no solamente y no a toda la administración sectorial del sector eléctrico. Mira, lo que pasa es que esto tengo que partir como desde el principio, ¿ya? Entonces, es como me tengo que referir casi a la creación del mundo, pero mira, nosotros hoy día estamos, no voy a decir ninguna brillantez, pero estamos en un proceso de incertidumbres varias, que vienen desde distintos lugares, ¿no es cierto? Incertidumbre mundial por la pandemia, incertidumbre política por el contexto social y político de nuestro país a partir del estallido social, y los resultados de la Convención Constituyente y de las próximas elecciones, y tenemos las incertidumbres propias del sector, dada la transición energética que nos va a llevar a un panorama que es muy diverso al que hoy día conocemos, y yo siempre me gusta poner como un elemento adicional es la rápida evolución tecnológica, ¿ya? Que estaba muy presente en nuestros sectores. A mí en telecomunicaciones me tocó vivirlo, y a mí me impresionaba cómo el sector se tenía que renovar cada 5 años, a diferencia de lo que ocurría en el sector eléctrico, que era tradicionalmente un sector bastante conservador respecto de sus innovaciones tecnológicas. Ahora las innovaciones tecnológicas van a ser así de rápidas como las estamos viendo ahora. Ese fenómeno no va a cambiar, y por lo tanto, cuando tú dices que cuál es todo lo común que hay, es incertidumbre. Y cuando tú te enfrentas a escenarios de incertidumbre o de cambios, entonces no es loco pensar
en los modelos institucionales que pueden ofrecer mayores grados de certidumbre. Entonces, este modelo de las agencias independientes, ¿no es cierto?, que existe, por ejemplo, en Estados Unidos hace muchos años, o sea, desde, no sé, el siglo XIX, sobre todo en el ámbito de la competencia, se masificó en el mundo, en Europa primero y en el mundo después, cuando los países tuvieron que hacer sus procesos de privatización y liberalización, ¿no es cierto? Y una forma en que los estados hacían una oferta a los inversores de estabilidad de las reglas del juego y de lo que se llama credible commitment, compromiso creíble, fue precisamente las agencias regulatorias independientes, ¿ya? Entonces, estos que existen masificados desde los años 90 no llegaron a Chile por una simple razón, creo yo, es mi interpretación, y es porque los procesos de liberalización y privatización en Chile se hicieron antes. Sabemos que en Chile fue precursor en eso, entonces el proceso que se vivió en Chile no fue acompañado por un diseño institucional acorde, y por eso nosotros no nos llenamos de agencias independientes cuando en el mundo se llenaron de agencias independientes. Entonces, Chile en realidad hoy es un caso raro que no tenga reguladores independientes en sectores económicos como el de telecomunicaciones, el eléctrico o el sanitario. O sea, somos la excepción. Somos la excepción y por lo tanto, como somos la excepción, no es loco, no es raro que nos planteemos cada cierto tiempo la necesidad de decir, bueno, nos mantenemos con este diseño institucional que obedeció, que viene desde los tiempos de, no sé, casi desde la fundación del Estado, entendiendo cómo se organiza la administración centralizada y descentralizada de Chile, sobre todo con el diseño de los años 80, o tiene sentido dar una mirada. Y yo, fíjate que habiendo estudiado mucho lo de la agencia independiente, pero no necesariamente siendo una fan de la agencia independiente, me iba convenciendo que quizás las necesidades que hay que abordar por el escenario de incertidumbre que hay y por la necesidad de adaptabilidad, que es lo que a mí me surge como resultado final de esto. ¿Cómo nos hacemos cargo de la incertidumbre? Bueno, generando un marco regulatorio y un sistema adaptable. ¿Y cómo se puede adaptar? Bueno, transitando de una regulación de detalle, como tenemos en el sector eléctrico y en general también en Chile, que es una tradición también leguleya, ¿no es cierto?, que obedece a un diseño constitucional, porque finalmente el que las cosas se hagan por ley es una garantía para el legislado, para el regulado. Entonces, acá se ve la ley como la forma de generar certidumbre, ¿no es cierto? En otros países, en realidad se ve la institucionalidad como la forma de generar certidumbre a través de una organización independiente, pero que tiene un marco regulatorio que está más centrado en objetivos, ¿no es cierto?, en el para qué, que en el cómo. Nosotros regulamos el cómo. Entonces, si tú me decías, a mí, claro, a mí me gustaría tener una discusión así súper general, que es casi revolucionaria, o sea, que tenemos que cambiarlo todo, básicamente. Pero yo creo que es legítimo, sí, plantearlo a propósito de la CNE también. Pero, como te digo, en este marco general, porque finalmente las organizaciones o la forma en que se organiza una institucionalidad y tiene su gobernanza, igual es instrumental a los objetivos que tú quieres cumplir. Entonces, mientras no tengamos bien claro cuáles son, o la discusión respecto de los objetivos de política pública para el sector en la transición, y cuáles son las estrategias que queremos seguir para alcanzar esos objetivos, no tiene mucho sentido hacer una discusión institucional. O sea, no creo que deba ser una discusión aislada, porque una institucionalidad no arregla nada por sí sola. Sí. Oye, Daniela, aunque no lo creas, llevamos más de 40 minutos conversando, ha estado muy, muy, muy entretenido, ha sido casi una clase esto. Así que súper entretenido escuchándote, pero y como ya estamos más o menos en la hora, me avisa Danilo por interno, pero hay una pregunta que no quería dejar pasar, que estamos en un contexto, y lo mencionaste ahora en esta última respuesta,
estamos en un contexto de mucho cambio, ¿cierto? Mucho cambio tecnológico y que además, por lo tanto, la regulación tiene como que avanzar súper rápido porque se queda todo como antiguo, ¿verdad? Y más como dices tú, está mucho escrito en la ley, entonces estamos como bien amarrados. Y eso ha hecho que, en particular después del episodio Medidores, además, bueno, y después con el estallido social, con la pandemia, estamos en un ambiente un poco convulso social, político y económico, pero necesitamos hacer esos cambios. ¿Cómo que parecen ser necesarios para la transición energética? Y esos van en las leyes que hay que tramitar y que están muy difíciles de tramitar, como el dicho siempre dice, el Congreso entra algo, pero no sabes lo que sale, puede salir cualquier cosa. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo tendríamos como sector casi, como sector energético, cómo podríamos hacerlo para volver a conversar y poder hacer de una vez por todas esos cambios y ojalá en forma rápida para poder tener una transición energética exitosa? Mira, no creo que haya una respuesta única para eso, ¿no? Quizá voy a decir puras obviedades, pero uno es difícil. Hay dos certezas que yo creo. Uno es difícil y dos, que hay que hacerlo igual, ¿ya? Entonces, dadas esas dos cosas, yo creo que el mecanismo que ayuda es ir generando masa crítica sobre la base de los acuerdos entre la industria, la academia, el sector político y la autoridad respecto de los objetivos, ¿no es cierto?, las estrategias y después los mecanismos. Yo no lo veo de una manera distinta, eso se supone hacer un trabajo legislativo intenso, largo, que a veces no se condice con el periodo de 4 años que tiene un gobierno, que de paso a mí no me gusta precisamente porque yo creo que pone pocos incentivos a hacer políticas de largo plazo, pero yo no veo otro mecanismo. Yo creo que tenemos que también tratar de traspasar este falso dilema que hay o posición entre los técnicos y los políticos, ¿no es cierto? Sino que generar miradas que integren, ¿no es cierto?, una visión experta, pero también las necesidades de la población que se manifiestan a través de sus representantes. Entonces, yo no sé si te puedo dar una receta, yo creo que no la hay, salvo persistir. Lo que sí yo creo que va a ser ineludible y yo creo que hay que empezar a promover esto, ¿no es cierto?, en los comandos de los candidatos presidenciales, es que es necesario tener una agenda para la transición. Rodrigo Iglesias lo decía en el programa, a diferencia de otros cambios que han existido en la matriz energética, probablemente sí requiera de cambios regulatorios. Sí. Y el problema es que el proceso está ocurriendo nomás, porque no va a pasar igual, digamos. Va a pasar igual, pero parece que ser necesario que sí hay que promover algunos cambios regulatorios y que creo que sí ya es el próximo gobierno el llamado a liderar la promoción de esos cambios. Yo voy a hacer un punto de lo que dijo José. Este capítulo debería ser material de todos los pregrados y posgrados de regulación económica, porque te mandaste, o viste unas respuestas bien, que a mí me dejaron bien impresionado. Deberíamos analizarla. Vamos a repasar este capítulo tantas veces para... Vamos a repasar. Pero no conté la anécdota, no la conté. Sí. Inviten de nuevo, para que me inviten de nuevo. Ya, vamos. A ver. ¿La cuento? Sí, por favor. Sí, pues, obvio, dale. Bueno, pero yo le decía a Daniel, bueno, Danilo lo dijo, nosotros nos conocemos hace muchos años, así que no nos podemos pisar la capa entre superhéroes. Pero yo creo, acordándome porque yo soy bien pajarona, entonces se me olvidan, a mí las que tengo como memoria de corto plazo, salvo para las cosas que estudio, pero para las cosas que vivo es de corto plazo. Entonces, en realidad, anécdota y el chascarro más grande que me ha pasado en mi vida, lo tuve en ese EXINC, en realidad, no en la comisión, en ese EXINC. Nosotros estábamos en un proceso de revisión de los parámetros técnicos de las centrales, ¿no es cierto?, especialmente el mínimo técnico, que no fue un tema fácil precisamente, ni en el CINC ni en el SIC.
Y estábamos en ese proceso y en una conversación entre Daniel Salazar, en ese momento director ejecutivo, el director de operación y de programación, y yo respecto de los pasos a seguir. Y una de esas personas, manda correo a este grupo contando un poco lo que había sido los pormenores de una reunión que había tenido con uno de los coordinados que estaba sujeto a esta revisión, una revisión bien compleja. Entonces contaba más o menos lo que le habían dicho, cuáles eran las expectativas que tenían ellos de esta revisión y de los pasos a seguir. Entonces él la manda para comentar esto, y yo le respondo a mi manera. Para la gente que me conoce, yo parezco ser una persona muy formal, pero en realidad uso un lenguaje bastante campechano en la vida cotidiana, por decirlo menos. Entonces yo vengo y le contesto a este grupo, pongo responder a todos, según yo. Responder a todos. Entonces yo le digo, oye, pero Juanito, ¿para qué te preocupas? Y cada persona, no era persona, precisamente lo que usé, el sujeto que usé, puede pedir lo que se le ocurra. En pedir no hay engaño, la lista del viejito pascuero, que es una expresión que yo uso mucho. Bueno, sí, vinieron por la lista del viejito pascuero, pero ¿qué te preocupa? Mírame a mí. Yo he pedido casarme con Bradley Cooper toda la vida y aquí me tienes. Muchas gracias, hasta luego, cariños Carlos. Y la mando, y de repente me llegan empiezan a rebotar correos. ¿Por qué? Y de casillas desconocidas para mí. Qué raro, muchas. Y yo veo ¿por qué pasó esto? Y me doy cuenta revisando que la respuesta a todos se había ido a una casilla, que era una casilla que le llega a todo, porque era una casilla como de emergencia CDC, o sea, era una cuestión que era cuando... A toda la empresa. Claro, se apagaba la luz a esa casilla, ¿ya? Y le llegó a todo, le llegó al ministerio, le llegó a la SEC, a CNE, a todo. Y yo, bueno... Yo lo que hago es llamar al sujeto que estaba en una reunión, y yo le digo, oye, pero tú, ¿a quién pusiste en copia? Porque le llegó a todo el mundo. Yo lo único que sentí, que al otro lado del teléfono fue un conche y yo, aló, ¿hay alguien al otro lado? No. Y de repente en 5 minutos, nosotros estábamos en el piso 18, estaba en el piso 6, ponte tú, en 3 minutos estaba en mi oficina. Nosotros tratando de buscar desesperadamente, además, e infructuosamente al encargado de informática, no sé para qué, si ya se había mandado. Para hacer algo, para tratar de hacer algo. Tuvimos que ir a ponerle la cara a nuestro jefe, de tocar la puerta y aló, sí, bueno, te venimos a decir que pasó esto. Bueno, Daniel Salazar, que es una persona muy ponderada, muy... en realidad no se le alcanzó a caer la cara, sino nos miró con cara de... yo creo que esto fue su gesto, nada más, así como... Ya, y después al rato me llamó y lo único que me dijo, Daniela, eres trending topic del sector. Muchas gracias. Hasta memes me llegaban a mí de salir Bradley Cooper con alguien en la entrega de los Oscars y me ponían la cara. A mí me llegó esa foto, debo confesar. Un bochorno, pero bueno. Los misterios de la computación a todo esto, porque nunca supimos por qué ocurrió lo que ocurrió. Pero bueno, solamente para que revisen 20 veces cuando manden un correo. Aprendizaje. Dani, te agradecemos mucho haber compartido con nosotros esta anécdota, no solamente la anécdota, sino que todos los conocimientos, tu opinión y tu visión del sector. Yo insisto, hay espacios de esta hora que tienen que ser puestas a disposición de estudiantes o de analistas. Hay harto por entrar en detalle en algunas cosas que nos comentaste. Te agradecemos mucho haber estado en esta hora con nosotros. Pasó volando, ya, como dijo José, bueno, ahora estoy invitando a los como 50 minutos conversando, así que ya Furnaro se nos va a enojar. Así que muchas gracias por tu disponibilidad, por el conocimiento, la simpatía y
Y sí, pues con otra anécdota como esa, te ganaste una segunda invitación. Sí, versión happy hour tiene que ser. Sí, tengo varios bochornos, les agradezco a ambos. Un capítulo especial, Valtteri. Sí, de lo que no se vio, los bochornos de Daniela. Sí, podemos hacer un programa aparte además. Un podcast que se llama así, claro. Oye, muchas gracias, Daniela, un gusto haberte visto de nuevo. Pasaste. Que estés muy bien. Chao, Que estés muy bien, chao. Y quédense con TX, porque ahora viene José Miguel Furnaro antes que parta con TX Topic, así que sigan con nosotros aquí en la radio de Ciencia y Tecnología en Chile. Muchas gracias, Dani, muchas gracias a todos los que nos están viendo y los que nos van a escuchar también en Spotify, SoundCloud, etc. Un abrazo, que estén muy bien. Chao. Nos vemos. Chao.